Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este hermoso bolso o cartera, como ustedes lo conozcan. Está hecho con trapillo. Lo que vamos a necesitar son aproximadamente unos 400 gramos de trapillo y un gancho de aluminio para tejer aproximadamente 6.5 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo. Lo ajustamos muy bien para que no se afloje y comenzamos a tejer una cadena de 25 puntos. Pero no la vamos a tejer ni demasiado floja ni demasiado apretada. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar los 25 puntos. Ya yo tengo mi cadena aquí lista. Con 25 puntos se ve algo así. La vamos a estirar un poquito para que se enderece y nos quede así. A continuación, no vamos a tejer de forma regular como normalmente lo hacemos, que saltamos este punto y comenzamos aquí en la parte de enfrente y hacemos el punto abajo. No, esta vez lo vamos a hacer un poco diferente. Terminamos hasta la 25. Lo vamos a voltear y en esta parte de atrás de la cadena se arma esa argolla que ustedes pueden ver aquí. En esa argolla es donde vamos a tejer. Esta primera nos la vamos a saltar y vamos a pasar a esta. Hacemos ahí un punto bajo. Lo vamos a estirar un poquito porque queremos que nos quede un poquito flojo. Solo vamos a hacer el punto bajo aquí, en este inicio. Ahora, para la siguiente, vamos a saltar este y vamos hasta el segundo. Lo vamos a estirar porque lo queremos flojo. Listo, hacemos el punto bajo. Ahora, ¿qué hacemos? Nos regresamos a este que dejamos aquí y lo tejemos. También estiramos un poco y hacemos el punto. Y nos van a ir quedando cruzados. Volvemos. Saltamos uno y vamos a este. Hacemos el punto ahí. Ahora vamos hacia atrás. Tomamos este que dejamos aquí y lo hacemos. Estiramos la hebra para darle altura y lo cerramos. Solo esta primera vuelta es un poquito más difícil de tomar el punto que va escondido. Ya las otras es súper fácil. Venimos uno. Tomamos el siguiente. Pueden hacerlo con paciencia para estar seguros que les va quedando bien. Ahora aquí, este que dejamos lo tomamos. Lo estiramos para darle altura. Lo cerramos. Saltamos uno y vamos al siguiente. Estiramos. Hacemos el punto y ahora tomamos el que está atrás. Estiramos. Cerramos. Les voy a repetir uno más. Saltamos uno y tomamos el siguiente. Ahora nos regresamos y tomamos el que dejamos atrás. Miren cómo se va viendo. Así vamos a continuar hasta llegar al final de la cadena. Llegamos al final de la cadena, nos queda el último punto. Ese lo vamos a hacer igual que al inicio, un punto bajo solo. Lo estiramos para darle la misma altura y listo. Tenemos un punto bajo al inicio, un punto bajo al final y los del centro todos van cruzados. Siguiente vuelta. Hacemos una cadena al aire. Giramos y comenzamos igual. Aquí, en el primero, con el punto bajo. Eso siempre lo vamos a hacer al principio y al final solamente. Ahora, ¿qué hacemos? Saltamos una cadena y nos vamos a la siguiente. Hacemos el punto, nos regresamos. Aquí ya no hay ni que mirar porque aquí se ve claramente la cadena que dejamos atrás. La cerramos. Saltamos uno en la base, tomamos el siguiente.
punto bajo. Ahora nos regresamos y tomamos el que dejamos atrás. Estiramos, nos queda cruzado por enfrente del otro y listo. Vamos a este, punto bajo, flojo, nos pasamos atrás, hacemos el siguiente, saltamos uno, vamos hacia atrás, cruzamos por frente y listo. Saltamos uno, ahora vamos hacia atrás, listo. Así vamos a continuar toda esta vuelta hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final vamos a tejer un punto solo en la última cadena que está escondida. Volvemos a girar, hacemos una cadena de altura, giramos y comenzamos con el punto bajo. Pero ya voy a terminar esta vuelta y les explico una vez más para que no se confundan. Listo, llegamos aquí. Este es el último punto, la cadena que está escondida, hacemos el punto bajo. Ya tenemos la segunda vuelta o línea, como ustedes le quieren llamar. Cadena al aire, que no cuenta, giramos, repetimos. En el primero, no en la cadena, esa está en el aire, no cuenta. Estiramos este para que nos dé altura y en el primero hacemos el punto bajo. Ya tenemos el punto bajo, ahora ¿qué hacemos? Saltamos uno en la base, vamos al siguiente. Nos regresamos hacia atrás y hacemos el otro. Saltamos uno y vamos al siguiente. Nos regresamos hacia atrás y hacemos el otro. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo vuelta tras vuelta hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez alcanzamos el tamaño deseado, nos queda algo así como en forma de casi un cuadrado. No perfectamente un cuadrado, pero casi. Es más como un rectángulo. Aquí tenemos 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16. 16 líneas en total. Terminamos aquí. Pero no vamos a cortar este hilo porque luego lo vamos a utilizar para coser las piezas de los lados. Entonces vamos a quedarnos hasta ahí. Vamos a dejar ese y tomamos otra hebra diferente para hacer los lados. Ya tenemos esta pieza. Mide aproximadamente unos 24 centímetros de ancho y de alto unos 20 centímetros y medio. Ahora que ya tenemos lista esta pieza, vamos a tejer otra exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas y las mismas cantidades de vuelta. Ya yo la tengo lista aquí, es esta. Miren, nos quedaron exactas del mismo tamaño. En esta sí, cortamos el hilo y lo dejamos así para luego esconderlo. En esta vamos a dejar el hilo sin cortarlo para utilizar para coser. Ahora vamos a separar estas dos piezas hacia un lado porque tenemos que hacer toda la tira que las va a unir. Tomamos de nuevo, aquí, hacemos el nudo. Cada uno puede hacer el grueso que desee. Yo voy a hacer 7 cadenas solamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Las estiramos, nos queda algo así. Estos puntos los voy a tejer un poquito más apretados, aunque cueste, para que queden más firmes. Entonces saltamos la última, venimos aquí, hacemos uno, vamos al siguiente, hacemos otro. Lo pueden hacer así o también comenzar exactamente igual que como hicimos en la parte de la bolsa. Ya tenemos aquí el número 7, la volteamos, el número 7 no cuenta y pasamos aquí a tomar la argolla. Así les queda más bonito. Es solo la primera vuelta la que vamos a hacer así. Así que ustedes ahí deciden de qué forma la quieren hacer. Tenemos 7 puntos, pero como saltamos el último, al girar nos van a quedar solamente 6. Y los estoy tejiendo bien apretados para que queden bien juntos y más firmes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya no vamos a hacer cadenas de altura, solamente vamos a girar así y ahí mismo hacemos el punto. Ya tenemos el primero, segundo, tercero, 4
5 y 6 en esta última cadena que está escondida. Deben de asegurarse de que en cada vuelta tienen 6 puntos, porque si se saltan alguno, les va a quedar torcido. Tenemos los 6. Volvemos a girar. No se preocupen que se les vaya quedando así como un poco encogido, porque este material tiende a hacerse así, pero luego lo estiramos y ya se acomoda. No se preocupen. Solamente asegúrense de mantener los 6 puntos. Volvemos aquí. Solamente giramos y montamos punto sobre punto. Si quieren los pueden contar para estar seguros de que en cada vuelta mantienen los 6. Así cuando lleguen al final no tienen que deshacer todo el trabajo porque luego le faltaron o le sobraron. Volvemos a girar y volvemos a hacer punto. Así vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitemos. ¿Cuántas van a ser? Pues ahí tenemos que medir un costado, todo el fondo y el otro costado. Así va a ser el tamaño de la tira que vamos a necesitar. Una vez terminamos toda la tira, miren cómo nos quedó. La tejí bien apretada porque queda bien firme y más bonito el punto. Les voy a medir para no contar todas las vueltas porque todos nos tejemos igual. 64 centímetros de largo tiene la tira. 64 de largo y de ancho tiene 6 centímetros. Listo. Ahora vamos a contar las vueltas y vamos a marcar. Miren, este es el costado. Lo marcamos así. Desde aquí hasta ahí. Colocamos un marcador. Volteamos esto, es el fondo. Esto va a ir un poquito estirado. Los puntos de un lado al otro. Marcamos el centro. Luego volteamos el otro costado. Y ahí está. Vamos a marcarlo así. Colocamos los marcadores hacia la hora de unirnos. Estamos seguros que tenemos que llegar hasta el marcador y no nos quedamos un punto más arriba y un punto más abajo. Venimos aquí, vemos la línea donde unimos el marcador y colocamos el otro. Para cuando vayamos por el otro lado ya también saber dónde nos toca comenzar a unir. Para comenzar a unirlo, tomamos ahora la pieza más grande. Da igual de dónde lo unamos porque se ven prácticamente, este es un lado, este es el otro. Se ven prácticamente igual el revés y el derecho. No tienen mucho de diferente. Voy a comenzar con este, que fue el que corté el trapillo. Listo. Aquí vamos a tomar esta pieza. La vamos a colocar así. Quedan los marcadores hacia abajo. Déjenme acomodarlos bien porque luego se salen. Y se nos pierde donde teníamos la marca. Listo. Lo voy a colocar así. Venimos aquí, justo a la esquinita, donde está este primer punto. Ahí vamos a meter el gancho. Y este hilo, ya luego lo escondemos por la parte de adentro. Tomamos aquí donde nos quedamos. Y lo pasamos hacia este lado. Lo ajustamos. Listo. Tomamos la hebra de este lado que pertenece a esa cadena. Vamos a tomar las dos, así, para que nos quede más gruesecito. Esta es una línea y esta es otra. Así que tenemos que hacer uno aquí y el otro ahí, pegadito para que sea un punto por línea. Venimos aquí. Como estas están muy juntas, vamos a pasar aquí este espacio. Tomamos la hebra, la sacamos hacia arriba y la deslizamos por dentro. Ahora vamos aquí a la otra. Esta es una línea, esta es la otra. Vamos a tratar de tomar dos hilitos así para que nos quede más fuerte. Y aquí vamos viendo más o menos dónde vaya quedando. Tomamos atrás el hilo, lo sacamos hacia el frente y luego lo deslizamos. Esto nos va a ir quedando unido de esta forma. Como les dije, este hilo luego lo vamos a amarrar ahí hacia atrás y lo escondemos. Vamos ahora. La próxima línea es esta. Tomamos aquí los dos y luego aquí. Pasamos así el gancho hacia atrás. Sacamos la hebra
y luego la deslizamos por dentro. Y ya nos va quedando ahí unido con un cordón las dos piezas. Así vamos a hacer hasta que lleguemos aquí, donde está el marcador. Luego giramos solamente, seguimos con la parte del fondo y luego hacia arriba. Una vez terminamos de unir toda la pieza, así se ve. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Nos quedamos aquí, que fue el último punto que terminamos. Este hilo también lo escondemos después. Ahora nos vamos a deslizar por esta cadena que está aquí para comenzar a unir la otra pieza. Solamente hacemos punto deslizado, venimos a la otra, sacamos, nos deslizamos, tomamos, nos deslizamos, punto por punto hasta llegar al mismo borde. Y nos ayuda a que nos quede un poquito más grueso este. Vamos a tomar esta última, que está aquí bien pegadita al borde, que está bien apretada. Me voy a ayudar con un gancho más delgadito para estirarla solamente. Y ya luego tomamos el más grueso. Para quedar bien pegado al borde y poder ahí comenzar a unir la otra pieza. Listo. Ahora sí estamos bien pegados al borde. Nos quedó algo así. Giramos. Acuérdense, terminamos aquí de unir la pieza, nos deslizamos hasta arriba y ahora tomamos la otra. Voy a colocar la próxima pieza. Así. Vamos a soltar aquí. Un momento, venimos aquí, tomamos el primero. Justo ahí encima. Tomamos el hilo y lo pasamos a este lado. Esto lo vamos a mantener así por la parte de adentro, porque lo que vamos a ir haciendo es tomando aquí el primer punto. Siempre el primer punto del inicio es el más difícil y el otro en el otro lado. De la parte de adentro sacamos la hebra y hacemos el punto deslizado. Ya ese pertenece a esta línea. Ahora vamos a la otra y el que corresponde en el otro lado. Sacamos, deslizamos. Aquí justo encima tomamos este y el otro en el otro lado. Sacamos y deslizamos. Y ya nos va quedando igual unido con el mismo cordón. Esto lo vamos a hacer aquí hasta que lleguemos al marcador. Después seguimos con la parte del fondo y luego hacia arriba. Cuando lleguemos a la parte de arriba, regresamos. Cuando lleguemos al final, terminamos de coser. Ya el otro lado nos queda algo así. Terminamos aquí. No vamos a cortar la hebra. Vamos a dar toda una vuelta así, de puntos deslizados, para darle un poco más de firmeza al borde. Vamos punto por punto, sacamos la hebra y la deslizamos. Sacamos hebra, deslizamos. Este hilo luego lo escondemos así en la parte de atrás. Todos los hilos que nos vayan quedando de las uniones los escondemos al final. Ahí ya tenemos ese borde que nos queda más grueso. Ahora pasamos aquí a las cadenas del otro lado. Vamos a tomar esta primera también. Deslizamos, tomamos la siguiente, sacamos la hebra, la deslizamos por dentro. Sacamos la hebra y la deslizamos. Sacamos y deslizamos. Y ya nos va quedando el borde más grueso. Así vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos aquí. Cuando lleguemos aquí, podemos seguir, pero ya aquí le dimos una pasada para subir. Pero podemos igual repetirle en este lado y continuar con el otro. Llegamos al final y cortamos la hebra. Una vez ya terminamos de coser todo el borde, cortamos el hilo, nos queda algo así. Voy a utilizar esta etiqueta de cuero. Dice que está hecho a mano. Como es de color negro, en el video no se ve muy bien. Tiene dos agujeritos de un lado, dos agujeritos del otro. Y la voy a coser con un par de puntadas en un costado.
pero esto es cuestión de decoración y de gusto. Ahora voy a colocar las asas. Yo voy a utilizar estas asas. Ya las tengo listas. Si quieren colocar estas mismas, les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que pasen a mi otro canal, al de manualidades, donde les enseñé cómo hacerlas. Si no quieren hacer de estas, pueden colocar unas tejidas, que ya les he enseñado varios tejidos para hacer asas, o también pueden colocarle una cadena con argollas, como les he mostrado con unas carteras anteriores. Pero en este caso voy a colocar estas. Estas se puede separar así, las podemos hacer más anchas, más pequeñas. Las vamos a acomodar donde nosotros creamos que se ven más bonitas. También pueden ser en el borde. Si quieren la pueden coser en el borde o más abajo. Ya cuando sepan dónde las van a colocar, utilizamos una aguja lanera con un trozo del mismo trapillo y les vamos a dar aquí abajo unas cuantas puntadas. Cosemos las asas cuando las tengamos listas. En la parte de adentro, para cerrarla, pueden utilizar cremallera o también de estos broches. Se pueden separar en dos partes. Entonces los cosemos en la parte de adentro, una parte encima y una abajo, y luego cerramos. Podemos colocar aquí unos 2 porque esto es más grande, o hasta 3. Si no, como les dije, pueden coser la cremallera. Vamos a coser primero estos que son como botones para cerrar, y luego vamos a coser el asa con un par de puntadas y regresamos. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.